Bueno, aunque ustedes no lo crean, en este preciso instante acabo de tener lo que se llama un descanso en el espíritu. No me caí porque no quise, pero fue así. Es un segundo, un minuto, es algo tan hermoso que Dios regala. Y digo, es una experiencia, no es un carisma del Espíritu Santo, es una experiencia que el Espíritu Santo provoca, ¿no? Y fue gracias a la oración de ustedes. Gracias. Un sordomudo. ¿Qué es un sordomudo? A ver, definición de un sordomudo. Una persona que no escucha ni habla. No puede escuchar ni hablar. De hecho, bueno, hoy en día se sabe que el sordomudo en realidad es mudo porque nunca escuchó, no porque tenga algún impedimento físico para hablar, porque puede emitir sonidos. De hecho, hoy en día hay escuelas para mudos que les enseñan a los sordos, para sordos, que les enseñan a hablar y van articulando las palabras muy bien. Tal vez no con el tono que nos es familiar a nosotros, pero uno escucha que hay sordos que hablan, ¿sí? Y hablan muy bien. No sé bien cuáles son las técnicas para aprender, no lo sé, pero bueno, no viene al caso. Pero así como hay una vinculación entre la sordera física y la mudez física a nivel social, también hay una sordera y una mudez espiritual. Vamos a tratar de definirla. Cuando hablamos de sordera y mudez espiritual, hablamos de una incapacidad para escuchar a Dios, escuchar, sordera espiritual, y una incapacidad para hablar a Dios y hablar de Dios. En esto recuerdo lo que decía los biógrafos de Santo Domingo de Guzmán, un gran santo de la historia de la Iglesia, contemporáneo de San Francisco de Asís, del siglo XIII. Santo Domingo, el fundador de la Orden de los Dominicos, cuentan sus biógrafos, lo cuentan porque era lo que decían todos de él. No hablaba sino con Dios o de Dios. Pues bien, la mudez es no hablar ni de Dios ni con Dios. Ahora bien, esta sordera espiritual y esta mudez espiritual, Dios nos la cura en el bautismo. De hecho, los gestos que hoy escuchamos de Jesús, la palabra que hoy escuchamos de Jesús, éfeta, son gestos bautismales, son ritos bautismales, ritos ilustrativos del misterio del bautismo. No son obligatorios en todos y en cada uno de los bautismos, pero se realizan con cierta frecuencia este rito. Ahora últimamente con la pandemia tratamos de tocar lo menos posible a los bebés, así que, pero supuestamente el ritual consiste en tocarle los oídos a los niños bautizados o a los adultos y tocarle la boca y decir éfeta, que significa ábrete, es una palabra, es un verbo en arameo es una de las palabras de las, como se dice, de las mismísimas palabras de Jesús que nos han quedado en los evangelios. Éfeta, Abba, Padre, Talita cum, son palabras en lengua aramea que quedaron ahí sin traducir y así quedaron sin traducir. Pues bien, por un lado tenemos esto, tenemos el gesto bautismal. Dios nos cura nuestra sordera espiritual, pero también nos cura nuestra mudez espiritual. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando pensaba, ¿por qué razón esta sordera y esta mudez espiritual curadas, no, digamos, esta curación no prospera, no da fruto muchas veces en muchos bautizados? Porque falta un contexto. Me refiero, por ejemplo, a lo que le pasó a Samuel. Ustedes saben, Samuelito, chiquitito, la madre lo dejó en el templo al profeta Samuel, y la primera vez que escuchó la voz de Dios, Samuel, Samuel,
no sabía que Dios le hablaba. Y el mismo Elí, que era el sacerdote de ese templo de Silo, tampoco sabía que Dios le estaba hablando, hasta que se dio cuenta que Dios le estaba hablando. Fíjense, ¿qué tuvo Samuel que no tienen otros muchos niños? Tuvo un mentor espiritual que le hizo reconocer la voz de Dios entre otras voces. Elí, el mentor de Samuel, la tercera vez que Samuel había escuchado la invocación de su propio nombre, Samuel, Samuel, ¿qué hizo Elí? Dijo, la próxima vez que suene esa voz, vos vas a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Pero fíjense, ¿qué pasa en nuestra cultura? En general, a nuestros niños les cortamos las alas espirituales. Porque si un hijo o un nieto, en la mayor parte de las familias del Gran Buenos Aires viene y dice, la verdad que yo quiero a Dios, quiero conocer a Dios, me parece que Dios me llama. No, esas son cosas tuyas, locuras tuyas. Calificamos de locura una experiencia espiritual que nuestros niños empiezan a tener. En vez de los papás que pidieron el bautismo, los abuelos, los padrinos, el contexto social, en vez de acompañar el crecimiento y el desarrollo de los niños, ¿qué hace? Le corta las alas, lo digo así. O sea, le tapa los oídos. Y entonces nuestros niños empiezan a crecer y cuando llegan a la adolescencia están sordos a Dios en general. ¿Por qué? Porque, lo voy a decir de otra manera, ¿viste? Es como cuando empieza a brotar, ¿viste? Cuando ahora estamos casi en la primavera, empieza a brotar una yemita de un arbolito, vos lo sacás, le vas sacando los brotecitos. Y llega un momento en que ya no brota más. Ya no brota más. O sea, la sordera que había sido curada, la sordera y la mudez que había sido curada en el bautismo, al no tener un contexto para desarrollarse, se volvió una sordera crónica y una mudez crónica espiritual. Estoy hablando no ahora de la sordera física y de la mudez física, estoy hablando de la sordera y de la mudez espiritual. ¿Me están siguiendo? Gracias. Recuerdo San Agustín, el famoso Agustín, Pepe, el tipo vivió, no se privó de nada el flaco ese. Hasta los 30 años deshojó toda la margarita que encontró. Pero buscaba a Dios, en el fondo había una pasión por la trascendencia. Y cuando él, en un momento, por las gracias a las oraciones de Santa Mónica, su madre, se convirtió, escribió el famoso libro de sus confesiones. ¿Y qué dice? Tú rompiste mi sordera. ¡Wow! Tú rompiste mi sordera. Clamaste y rompiste mi sordera. O sea, Dios a todos, en algún momento, aunque estemos muy sordos, nos da la oportunidad de escucharlo. El tema es que queramos escucharlo también. Eso también, Dios no nos hace autómatas ni robots. Somos seres libres que hemos sido creados por Dios a imagen de Él. Podés acomodar que está un poquito torcido. Dios nos hizo a su imagen. ¿Se dan cuenta? Y somos libres. Entonces,
Dios hoy quiere abrir nuestros oídos, romper nuestras sorderas, hacernos libres para poder escucharlo. ¿Y cómo lo hace? Y fíjense, los símbolos del Evangelio de hoy son los símbolos que nos indican qué hizo Jesús. En primer lugar, sacó aparte al hombre, ¿viste? Lo trajeron la multitud. Hay veces que nosotros tenemos que llevar a la gente al encuentro, ¿no? O sea, un sordo nunca escuchó hablar de Jesús, está incapacitado para escuchar, pero siempre hay gente de buena voluntad que acerca. Pero Jesús después lo lleva aparte. ¿Por qué? Porque esa sordera no se rompe como un espectáculo. No es un espectáculo público. Es un encuentro personal. Es un encuentro entre el alma y Jesús. Yo hoy, si vos te animás, te invito a que vos te dejes conducir por Jesús a un encuentro personal con el más profundo que el que tuviste hasta ahora. Primero, Jesús te lleva aparte. Segundo, fíjense, hay un detalle interesante. Dice que Jesús le metió los dedos en las orejas. A ver, la traducción del libro, digamos, la traducción oficial argentina que tenemos al libro del pueblo de Dios, dulcifica un poco el gesto, pero es literalmente, es un gesto, le metió el dedo índice en la oreja. ¿Qué significa eso? Hay como un intento de perforar la sordera, cuando se va la sordera espiritual también, cuando se va consolidando a lo largo de los años, va encerrándonos cada vez más en nosotros mismos. Hay como un búnker protector que nosotros mismos erigimos en torno de nosotros y que nos va encerrando en una soledad profunda y en una incapacidad para escuchar a Dios. ¿Qué hace Jesucristo? Mete los dedos. ¿Qué simboliza eso? Hay, si cabe, un gesto de autoridad y de poder por parte de Dios. Vos tenés que dejarlo a Jesús que te opere la cabeza, los oídos espirituales. Y te digo una cosa, te puede doler. Yo creo que al muchacho le debe haber dolido un poquito. No te va a torturar Jesús, por supuesto que no, pero hay cosas que duelen. Cuando San Agustín, tú clamaste y rompiste mi sordera, me imagino que Agustín habrá sido una revolución interior y un dolor muy profundo. Es también el dolor que produce la iluminación de las conciencias en el corazón. Cuando Dios ilumina tu conciencia y descubrís tu pecado como Él lo ve, cuando empezás a ver la raíz de tus pecados en pecados que cometiste en la niñez y en la adolescencia, cuando te empezaste a alejar de Dios, cuando te acordás algún pecado grave que cometiste tal vez cuando tenías 15, 20, 30 años y te lo acordás ahora que tenés 60, 70, ¡wow! Y te das cuenta de que nunca lo confesaste. Y voy a decir algo, por ejemplo, yo me acuerdo hace 2 o 3 años cuando empezó toda la discusión del aborto, apareció una vez una señora que nunca la había visto y nunca más la volví a ver, que tenía como, no sé, como 80 años, y que recién ahora confesaba, yo me hice abortos cuando era joven, y nunca lo confesé, y ahora me doy cuenta. Dios rompe tu sordera, porque, a ver, tu sordera a veces neutraliza tu propia conciencia para no escuchar a Dios, porque sabés que esto te desajusta, vos aprendiste a vivir tapándote los oídos para no escuchar
una voz. No estoy diciendo de voz, por Dios, no estoy juzgando a nadie. Estoy diciendo si el sordo mudo estuviera acá. Entonces, hay un dolor. Segundo, ¿qué hace Jesús? Algo raro. Con la saliva le tocó la lengua. Qué poco higiénico también, ¿no? Pero bueno, parece para nosotros. Pero ¿qué significa la saliva? La saliva no es el único milagro que hizo con su saliva. Curó al ciego de nacimiento también con su saliva. Nada más que ahí dice que hizo barro. Escupió en el suelo. Hizo barro. Este Jesús también tiene cada ocurrencia. Pero escuchen, con su saliva le tocó la lengua. ¿Qué simboliza esto? Es decir, una nueva creación. Ahí está el barro primordial. Es el agua espíritu. No es el espíritu. Es el Espíritu Santo. Y otro detalle más. Este no es raro. Miró al cielo. Eso no es raro. Porque Jesús miraba al cielo, oraba. Pero después, creo que es la única vez en la Biblia que se dice que Jesús suspiró. No sé si es la única, pero creo que es la única. No chequeé esta información. Me parece que es la única vez que Jesús suspiró. Que se dice expresamente esto. ¿Qué significa este suspiro? ¿Simboliza el respiro de Dios que da nueva vida? Ciertamente. Simboliza también el dolor de Dios, porque uno suspira porque necesita un alivio. Hay suspiros de placer, pero hay suspiros de alivio. Dios sufre ante nuestra sordera. No es que Dios, bueno, no me querés escuchar. Dios sufre ante nuestra cosa. De alguna manera también veo esto, ¿no? Que el sordomudo era sordo y mudo, pero no era ciego. Y pudo sentir los dedos de Jesús, la saliva de Jesús. Pudo ver el suspiro de Jesús. Y pudo entender que en el suspiro de Jesús había mucho. Había el dolor de Dios. Y de alguna manera también nos sana compadecernos del que es compasivo con nosotros. ¿Nunca te compadeciste de Dios? ¿Nunca te compadeciste de que Dios sufrió porque su propio Hijo Jesucristo fue torturado y destrozado por los pecados del mundo? ¿Nunca te compadeciste de Él? El ciego tuvo que también salir el sordo también tuvo que salir de ese encierro egoísta para compadecerse del mismo Dios, entender el dolor y el sufrimiento de Dios que le causamos nosotros, que tal vez le causaba a Él. En el encuentro de la compasión de Dios representada en Jesús y la compasión del hombre representada en la capacidad del sordomudo de ver el suspiro del Señor Salvador, aconteció la apertura, se le abrieron los oídos y se le desató la lengua, y pudo hablar normalmente, pudo hablar con Dios y de Dios, pudo proclamar las alabanzas de Dios y dar testimonio de Dios. Amén.